Gracias, mi Listo, vamos, gracias. Lo de las estimada asistencias, como ya María les he Augusta, dicho tiene que ser. reiteradamente, son 70% de asistencias que ustedes deben tener y eso lo vamos resolviendo ya individualmente. Entonces, bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Como ustedes recordarán, ay, perdóname, Diego, ¿tenías Ya, alguna buenos pregunta? días, María Augusta, sí, y a todos los presentes. Bueno, yo en realidad me quedé explicación acerca de que si nosotros no estamos presentes, si no acudimos a estas clases eh, de llamada, que vayamos, que salgamos del curso. Así fue, ¿no es cierto? Porque no creo que entendí mal. Lo que yo les he comentado es que había un compromiso con el Ministerio de Asistencia y esta asistencia se tiene que cumplir. Eso, nada más. No, no, Lógico, sí, sí, yo lo que les he pedido es que ustedes revisen sus pero, o tiempos sea, y traten de acomodar sus tiempos porque era un compromiso el que podamos asistir. Eso nomás. lógico. ¿Por qué era la preocupación? Y en realidad soy honesto, un poquito molesto, porque nosotros como docentes tenemos que ser flexibles, ¿no? Y en el caso de la docencia es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros como docentes damos nuestro aprendizaje, pero también aprendemos de nuestros estudiantes. Entonces, yo digo, bueno, si nosotros estamos formándonos, estamos capacitándonos aquí, o sea, ¿qué recibimos? Bueno, al menos hablo por mí. Yo digo, pues, nosotros también tenemos que hacer lo mismo con un estudiante que a lo mejor por trabajo, por enfermedad, por primeros días a clases o se atrasa o no cumple las actividades. Tenemos que decirle, señores estudiantes, por favor, si no van a cumplir, decirles esto los primeros días de clase, señores estudiantes, si no van a cumplir, si no van a asistir, por favor, mejor retírense y vengan el próximo año. No me parece, María Augusta. Discúlpame si no, y si estoy equivocado o no estás de Tenga la acuerdo. gentileza, disculpe, compañerita encargada del curso y compañero que en este momento está dando su participación. Las indicaciones fueron claras en este momento. Nos vamos a dedicar al tema porque igual vamos a seguir perdiendo el tiempo. Por favor, cada uno como docentes tenemos que organizarnos y ser disciplinados. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Solo ahí decirte, Diego, que no es lo mismo. Eh, Efectivamente, este curso es un compromiso de ustedes. No es un curso al que se les ha obligado, sino algo a lo que ustedes se han comprometido y tenemos que organizarnos para llegar. De ninguna manera yo les puedo decir que se retiren, solo les he pedido que se cumpla el compromiso que se tiene. Bueno, como les Buenos días y habíamos disculpe. visto la clase anterior, el encuentro anterior, estábamos discutiendo sobre el módulo 1 que pasa por las dimensiones desde las que tenemos que pensar nuestra práctica pedagógica. El ejercicio y el análisis que hicimos fue pensar y estamos trabajando desde nuestra autobiografía, desde nuestra vida, desde nuestro quehacer como educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas. Habíamos revisado hasta la clase anterior eh, la perspectiva biográfica. Y lo que nos corresponde mirar hoy es justamente este tema de la dimensión ética y la dimensión política de los educadores de jóvenes y adultos. Aquí yo he traído un poco una visión que ustedes las deben haber leído ya en el currículum global, que es que en lo político construyo mi decisión y mi posición. Y creo que justamente el encuentro de hoy también nos va a permitir, con todo lo que nos ha sucedido al principio, analizar y pensar sobre eso.
yo me construyo mi decisión política y mi posición y visualizo un mundo mejor que es posible. Y en lo pedagógico vamos construyendo oportunidades que tienen que ser aprovechadas y encaminadas al acercamiento a ese mundo que yo quiero, a ese mundo en el que quiero vivir, con el que sueño y en el que me quiero desarrollar. Como dice Herman Van, no cabe una pedagogía sin política, ni una política sin pedagogía. La una depende de las otras. Ambas en la práctica están integradas en algo que es fundamental, en una vida comprometida. Porque para todos y todas ustedes, desde su práctica, como saben, la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje es sobre todo un compromiso con la vida. Entonces, en esa línea, creo que es súper importante entender tres elementos fundamentales para visualizar este tema de la dimensión ética y política de su trabajo pedagógico. El imperativo ético y político de las grandes finalidades político de las grandes finalidades de la educación. El profesional de la educación, es decir, ustedes, en su dimensión ética y política, y las posibilidades para la recreación moral y política del entorno socioeducativo. Estos son como los tres grandes elementos que tenemos que visualizar y analizar, y que seguro a través de las lecturas que muchos de ustedes ya deben haber realizado, que se encuentran, hay un documento. Esto que yo estoy trabajando el día de hoy está en un documento detallado en el currículum global y en la plataforma en la que estamos trabajando. Ahí hay una lectura extensa que nos ayuda a desarrollar esto. En este sentido, me parece importante que hay que precisar sobre cuál es el carácter ético y político de la educación. Y ahí lo primero es precisar el sentido que tiene para nosotros la palabra educación. Entonces, en realidad, ya la clase, el encuentro anterior, estuvimos hablando, ¿no? Sobre todo lo que significa, cómo vivimos, qué significa para nosotros estar en el proceso educativo. Y aquí creo que es fundamental plantear esto. La educación es un proceso por el cual se orienta, se asiste y se estimula. No es un proyecto, no es un proceso de ayuda, no es un proceso de caridad, no es un proceso en el que yo doy, es un proceso en el que facilito, en el que oriento, en el que apoyo y sobre todo en el que estimulo hacia la perfección de las cualidades intelectuales y morales de la persona, respetando el ser del educando. Es súper importante, y justo en lo que yo les decía hace un momento, es un proceso que se da desde y cuando la persona entra libremente en él. Y esa es la clave cuando trabajamos con personas jóvenes y adultas, colegas, cuando trabajamos en formación docente, porque a diferencia de la educación regular, los niños y las niñas no necesariamente son quienes deciden entrar al proceso educativo. Ellos tienen que estar por una norma social dentro del sistema educativo, porque como todos sabemos, la educación es un derecho y los padres y madres de familia que no mandan a sus hijos al sistema educativo están vulnerando un derecho. Pero en la educación para jóvenes y adultos, que son personas que no han podido, por distintas circunstancias, ser parte del proceso educativo, este proceso, a este proceso las personas entran libremente en él. Por eso adquiere un significado distinto cuando nosotros trabajamos en educación que no es la educación regular. Porque ellos ingresan a este proceso desde su propia autonomía, desde su propia libertad. Perdóname, Magus, no se está escuchando mi Magus. Por favor, ponme de co-host para cerrarlo.
micrófonos, por favor, porque no se te está escuchando. Cierro los micrófonos de la tele. Ya te pongo. Sí les pido, por favor, que podamos cerrar los micrófonos. A ver. Compañera, disculpe, no sé si solamente soy yo, pero en mi caso no se le entiende nada porque se le corta mucho la señal, incluso ahorita ya no se le escucha nada. A ver, había mucha interferencia efectivamente, pero voy a poner en stop mi video también, por ahora. Ahí se escucha mejor. Sí, se escucha correcto. Sí, ahí se escucha. Sí, ahí está bien. Listo, muy amables. Entonces, como yo les decía, la diferencia de la educación regular a trabajar en los procesos educativos con personas jóvenes y adultos es que las personas, desde su propia autonomía y libertad, entran a estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, lo que debemos trabajar es en ese encuentro de las ideas y de los valores que marcan el norte de su vida. El proceso, porque todo esto es la educación, cuando descubren el disfrute y el gozo del saber. Y ustedes ya el encuentro anterior iban contando algunos elementos de dificultades, pero también aquellos elementos que a ustedes les motivan a seguir adelante, que justamente es cuando ven que están transformando vida, ¿no? Entonces, las vidas. Entonces, creo que es importante entender la educación desde esta dimensión. Es cuando el saber nos lleva a comunicarnos, a construir, a crear, y sobre todo es cuando nos lleva a estar más abiertos a la profundidad del ser y del entorno que se conforma por sus pares y maestros. Nosotros, como objetivo de este currículum global, estuvimos trabajando y veíamos que uno de los fines justamente es construir esta comunidad aprendiente. La comunidad aprendiente que la construyen ustedes, pero también esas comunidades aprendientes que ustedes deben construir en sus instituciones educativas. Porque todo este hecho educativo, todo este proceso educativo se construye entre pares y nosotros como educadores, como maestros, como maestras, también somos parte del mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una dimensión ético y política de la educación, debemos mirarla en esta dimensión. Y en este proceso pueden existir muchas y podemos discutir varias de cuáles son las finalidades de la educación, pero hemos a través del currículum global definido como una de las grandes finalidades de la educación y a través de esta autora, Tuere, que es la que hemos compartido y está dentro del currículum global, el que se puede definir como una de las grandes finalidades de la educación, como a las máximas aspiraciones de las personas y de la sociedad. Y eso no es menor, colegas, porque estamos diciendo que a través de la educación, del proceso educativo, las personas llegan a su máximo ser, a su máxima aspiración. Y por supuesto, al ser un proceso ético y político, estamos a través del proceso educativo también consolidando el tipo de sociedad que queremos. En ese sentido, se debe partir del ser humano real, del reconocimiento de sus aspiraciones y de los problemas que dificultan su realización. Desde ahí tenemos que ir mirando el proceso educativo. Yo les decía la vez anterior, y creo que es importantísimo seguir trabajando esto,
el mirar la dimensión ética y política del educador o educadora. Y para eso, lo principal es poder diferenciar la ética de la moral, porque muchas veces las trabajamos como sinónimos, muchas veces las trabajamos como que fuesen las mismas cosas. Y creo que es importante mirar que si bien es cierto, la una se alimenta de la otra, la ética es el ejercicio del estudio de la moral. Es un poco la actividad de investigar sobre la moral, sobre qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento de la moral, mientras que la moral justamente Entre es yo digo. Si me ayudan cerrando los micrófonos, por favor. Justamente la moral es el conjunto de normas de conducta de convivencia íntimamente ligadas a la ética. Y como dice Bassem-Gallup, la moral es un conjunto de costumbres que rigen el hecho de la conducta humana en términos de lo bueno y de lo malo. Siempre que nosotros pensamos en la moral, pensamos en eso. Es moralmente bueno, es moralmente mal. Y la ética lo que hace es justamente investigar sobre cuáles son las causas subyacentes, cuáles son los factores determinantes para que un hecho u otro, una conducta u otra, sea calificada como buena o mala. Entonces es muy importante que diferenciemos estos dos términos. Diego, tú levantaste la mano. Ya, muchas gracias. En realidad yo estoy un poquito confundido porque yo ya había trabajado este tema y había analizado en el diccionario de la RAE que ética es el conjunto de morales que rige la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. En cambio, moral habla de las acciones o conductas de las personas con respecto al mal o relativo a ellas. Entonces, no sé, me parece que está diferente. A ver, ¿quién más me había levantado la mano? Yo, Dale, por favor, te escucho. Es como estoy compartiendo, no veo todo. Sí, no se preocupe, buenos días. Esta discusión la había tenido hace un mesecito atrás con mi esposa también, el tema de la ética y la moral, por algo que se había pasado con respecto al trabajo. Entonces, habíamos llegado a una conclusión, y no sé si sea la correcta, de que la ética va más bien al campo personal, o sea, lo que yo pienso que es ético, y la moral va un poco más a lo que los demás piensan de mí. O sea, si yo me desenvuelvo en un medio, lo que es moralmente correcto para ese medio. Algo así había tenido yo entendido, no sé si estoy equivocado. Ya, dame un segundo, Gael, y ya le respondo a Diego también. Tere. Muchas gracias. Sí, yo también estaba revisando este tema de la ética y la moral. Entonces, yo veía que la ética es algo general, algo generalizado que nos cubre a todos, por decirle como sociedad, mientras que la moral viene a ser algo específico y ya nos viene a cubrir como persona y también al grupo donde nos desenvolvemos, ¿sí? Porque lo moral en una cierta comunidad puede cambiar y en otra comunidad lo que es moral para mí no puede ser moral para esas personas. Entonces la ética es algo general y la moral es algo particular, más o menos de lo que yo también estaba revisando. Gracias. Ya, creo que lo que yo decía no se contradice en lo absoluto con lo que decía Diego, que tiene la moral, como les digo, son las normas de conducta. No pasa, Joel, por lo personal y con lo colectivo. Pasa más bien por que la moral en un colectivo, en una sociedad, como decía Tere hace un momento, determina qué cosas son buenas, qué es lo bueno y qué es lo malo. La ética lo que hace, y aquí tengo dos autores distintos, pero la ética estudia la moral. La ética Y no... qué punto. ¿Perdón? Te escucho, Ter.
No, yo no dije nada ahorita, Ya, gracias. perdón, no. Entonces, lo que les decía es que la ética es la que estudia, es el estudio, es la parte más de la investigación, que justamente lo que busca es, como les decía, saber qué determina que valga la redundancia, que en ciertas culturas, en ciertos grupos, en ciertos espacios, qué actos son catalogados moralmente buenos o moralmente malos. Entonces, la ética es la teoría o ciencia que estudia el comportamiento moral. ¿Qué es lo que le determina? ¿Por qué hace que en determinadas sociedades, insisto, haya un conjunto de normas que sean catalogadas como buenas o como malas? Entonces, que dicho de otra manera, es lo mismo que estabas planteando tú, Diego. No hay ahí una diferencia. Más bien, estamos hablando de lo mismo, solo que desde conceptos eh, planteados de distinta manera. Pero creo que la esencia es de esa, compañeros y compañeras. Tratar de entender que los comportamientos, cuando yo digo esto es moral, es porque es aceptado como bueno o malo en una, en una sociedad. Y la ética pasa justamente por la ciencia que estudia la, los factores que hacen que un conjunto humano determine una costumbre como buena o como mal. Dicho de otra manera, Mónica, dicho de otra manera, estaba con la manito alzada, muy buenos días con todos. Dicho de otra manera, la ética es el reflejo de tu moral. Por eso es que te habla del estudio. Va más allá de un estudio analítico, científico, que se ve reflejado en la persona, como dices, es bueno o es malo, lo que tú estás dando es la acción de realizar bajo los parámetros de tu moral. Porque si tú estás haciendo cosas que no están acorde a los valores del ser humano, no estás reflejando una buena ética profesionalmente, como nos mostramos nosotros. Si nos mostramos en nuestro lugar de trabajo, a la forma, al criterio de cada uno y no bajo las normas, como te han enseñado a ti a respetar, a que sea siempre el respeto que prevalezca. Entonces va a quedar claramente que no tienes una moral muy, muy fortalecida. Entonces es un juego de roles donde tu ética es el reflejo de lo que tú eres. Es lo que yo logro entender sobre la ética y la moral. Y claro que hay cosas buenas y malas, porque no tienes un buen proceder o haces las cosas correctamente. Eso quería aportar. Gracias. ¿Alguien? Por favor, cierren sus micrófonos. No logro encontrar a la persona que está cantando. Gracias. Como les digo, creo que es importante entender esto. Es decir, la moral es el conjunto de costumbres que las determinamos como buenas o malas. Y la ética es el estudio de esto. Es el estudio, es el por qué determinas. Normalmente manejamos estas dos palabras como sinónimos. Yo les empecé diciendo eso, manejamos como es ético o no es ético, es moral o no es moral, y lo manejamos indistintamente. Lo único que es importante ahorita es justamente entender que la una está ligada sí a la otra, pero que la una representa los valores concebidos como buenos o malos en una sociedad, y la ética es justamente el estudio, la investigación de por qué lo catalogan como bueno o como malo. Sí, ustedes recordarán que muchísimos años atrás nos daban lógica y ética, y hay una gran discusión por decir que vuelva la ética al currículum del Ecuador. En realidad, cuando nosotros hablamos y confundimos con valores morales. Y en realidad lo que nos tiene, lo que estudia la ética, lo que busca la ética, es contar los procesos históricos que han llevado a los valores que tiene y que constituyen ahora por decir, la constitución del Ecuador. Es decir, que hace del Ecuador el país que es.
en las presentes circunstancias podríamos tener una larguísima discusión, pero sí creo que es importante volver a estudiar justamente qué es aquello que nos está haciendo en las circunstancias actuales ahora valorar como temas buenos y malos que tiene que ver ya con la moral. En todo caso, en ese proceso, los rasgos del perfil ético y político de un educador o educadora de personas jóvenes y adultas, de acuerdo a algunas de las lecturas que ustedes pudieron hacer, yo voy a retomar algunos. Lo primero es comprometerse con la construcción de su propio ser y de la vida comunitaria. Creo que eso es esencial. Muchas veces cuando nosotros decidimos ser educadores y educadoras, yo también estoy formada como educadora, es algo en lo que no pensamos. Nosotros nos formamos para enseñar a otros, para lo que se decía antes, nosotros vamos a alumbrar a los alumnos, valga la redundancia. Y creo que no, sin duda, el tema de la educación pasa primero por entenderse uno, por comprometerse uno, y por eso quienes estamos formados en eso, que seguro seremos la mayoría de los que estamos aquí, y los que no, justamente por eso estamos en este proceso de formación, pasa por comprenderse uno mismo. Y muchas veces por resolver sus propios conflictos, para resueltos nuestros propios conflictos, poder trabajar, sobre todo cuando trabajamos con niños, niñas y jóvenes. Y, y obviamente con las personas jóvenes y adultas también. Ahí nuestra presencia como educador o educadora es distinta y quizá tiene un impacto distinto al que vamos a tener cuando son niños y niñas con las que trabajamos, porque los maestros y maestras marcan la vida. Y por eso es súper importante que como educadores y educadoras nos comprometamos con la construcción de nuestro propio ser, y no se diga de la vida comunitaria. Eso es lo primero sobre lo que debemos dejar de lado la visión muchas veces individual que tenemos, individualista que tenemos, de mi ser, mi persona y mi espacio. Tengo que mirarme yo con una proyección, mirarme yo sí, pero con una proyección de la vida, de la construcción de una vida comunitaria, en el aula, en la institución educativa, en el programa y en el barrio, en la parroquia, y así vamos llegando hasta comprometernos en la construcción de una vida comunitaria y del país que queremos. Trabajar por la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos. Difícilmente podemos ahora ser educadores y educadoras si no miramos de frente lo que implica el cumplimiento de los derechos humanos. Chas, ¿me ayudas por favor con las personas que están alzando la mano? Tengo 2 personas. María. Buscándoles porque es difícil encontrarles. María, te escucho. María Castillo y Cadena Daisy. Yo quiero preguntar algo. ¿Cómo un docente podría actuar en el aula cuando hoy en día, trabajando con personas adultas, claramente le dicen que todo es relativo? Si, por ejemplo, para mí la puntualidad es un valor, para la otra persona la puntualidad es un antivalor. ¿Cómo se podría gestionar aquello? Es que creo que confundimos ciertas cosas y a veces pensamos que no hay que poner límites y reglas. Y eso no funciona así. No coartas los derechos, pero necesitas, para poder convivir en sociedad, hay unas normas y unas reglas con las que debemos convivir. Y esas normas y esas reglas tienen que ser respetadas. Porque todos deben haber escuchado, y uno dice, mis libertades terminan cuando empiezan las de los otros. Esas son normas de convivencia social y de construcción de unas sociedades que puedan ir teniendo una mirada común. Si no respeto a los otros, no me respeto a mí mismo. Y creo que pasa por ahí, no pasa por un tema de valor y antivalor, pasa por un tema de colocar normas de convivencia que nos permitan ir consolidando y construyendo un colectivo. ¿Qué es el Daisy? Daisy.
Creo que sí, lo que dice la compañera María, yo creo que tiene que ver más que, ella dice cómo nosotros podemos crear el valor en la otra persona, ¿cierto? Si ya hablamos que la ética pues viene a ser la parte teórica, ¿no es cierto? Entonces la moral, ¿qué sería? La parte práctica. Nosotros vemos cómo llevamos una conducta ante la sociedad. Nosotros como maestros podemos dar el ejemplo, sí es cierto. Pero si la otra persona pues no lo coge a bien, entonces habrá en algún momento un punto donde esa persona vea que le va a afectar, ya sea en conducta, en participaciones, independientemente de lo que es, de su formación, ¿no es cierto? También ella dice cómo nosotros ponemos un ejemplo como docentes dentro de un grupo, sea niños, sean jóvenes, sea la edad, independientemente de lo que sea. Pues nosotros moralmente debemos tratar con equidad a un grupo de jóvenes, niños o lo que sea, sin importar su condición social, ¿no es cierto? El crear un género o edad no estandarizada, nosotros podemos tratar de moralmente saber no sé, solidarizarnos tal vez con quien lo necesita, respetar, tal vez ampliar también un poco lo que es el escucha, porque pueda que llegó tarde por alguna razón, pero si es reincidente, pues quiere decir que ya es un crimen importantísimo de esa persona, ¿no es cierto? Que no está aplicando ni lo ético ni lo moral, entonces como digo, habrá un punto donde ya ciertamente se dé cuenta de que esa impuntualidad o de lo que él ve, como nosotros vemos como un antivalor, entonces pues algún rato se da cuenta y pueda que ya cambie ese sentido, pero puede que sea más tarde también. Creo que ahí lo importante es justamente volvernos a esto y no olvidarnos, ayúdame cerrando sus micrófonos, por favor, y no olvidarnos que la educación es un proceso por el cual orientamos, asistimos, estimulamos la perfección de las cualidades intelectuales y morales de las personas. Entonces, si nosotros hablamos, tomando el tema de la impuntualidad, lo cogemos esto como un valor moral, creo que es importante discutirlo y trabajarlo desde ahí y como una norma de construcción colectiva y de respeto a los otros. Nosotros no podemos, sin duda no podemos imponer, pero creo que sí es importantísimo justamente ir construyendo en colectivo unas normas y hacer que esas normas se respeten. Porque el colectivo va a llevar a que las personas incluso puedan ir modificando sus comportamientos. Entonces, no es un tema fácil, pero no se trata solo de ponerle a una persona contra la pared. Lo que se trata es justamente el proceso educativo de ir construyéndolo también en un proceso colectivo. Y como yo les decía hace un momento, si uno decide estar y ser parte de un programa de estudio, es necesario comprometerse con las normas y con las reglas que ese espacio tiene. Porque si tendríamos que diseñar un espacio específico para cada uno de quienes participan en él, todos los procesos serían inmanejables, compañeros y compañeras. Necesitamos siempre acudir al colectivo, a las mayorías, a acordar unas normas y luego comprometernos y llamar al compromiso de quienes están al cumplimiento de esas normas. Es la manito levantada de Jessica Portillo. Hola, buen día. Saludos cordiales a todos los compañeros que forman parte de Currículo Global. Yo quisiera dar un aporte de lo que podríamos tratar de explicar sobre la ética y la moral dentro de la EPJA. Resulta ser que el ciclo pasado, ya que va a culminar, teníamos una estudiante de básica, una señora muy dedicada, muy detallista. Ella estaba encantada dentro del aula de clases. La verdad que ver los cuadernos de ella era una situación muy bonita, muy satisfactoria como docentes. Pero ¿qué sucede? Que comenzó el rumor de que ella no trabajaba en
lo que nosotros vemos moralmente correcto o éticamente correcto, pues era una chica que trabajaba en un bar, madre soltera de 3 niños, y los compañeros comenzaron como que a alejarse, después de ser siempre un ejemplo dentro del curso, ¿no? Porque los cuadernos y todo respondía muy bien. Lo único que a la chica, lamentablemente, lo que le faltaba era el título, porque era una persona ya con mucha sapiencia, conocimiento en cada una de las intervenciones. Y luego después faltó una semana, otra, y cuando ya nos enteramos por las noticias es que había sido asesinada por sicariato, pues. Entonces, ¿qué sucede acá en Santa Elena? Tenemos muchos casos en nuestras aulas de señoras, madres de familia, porque la mayoría son mujeres, que podríamos decir no trabajan en algo moralmente o éticamente correcto, pero no les queda de otra. Entonces, ¿cómo abordar esos temas dentro de aula? ¿Cómo abordamos sabiendo que dentro de aula son estudiantes? Para nosotros como docentes representa realmente un reto, porque nosotros pasan la barandel del colegio y son nuestras estudiantes. Como docente EBJA, hace 6 años, me ha tocado ver muchos casos de estos, cuando el tema de educación, del no acceso, les toca a las chicas. Tengo muchas estudiantes que trabajan de dama de compañía o de escort o en los bares de meseras y saloneras. Entonces, para nosotros sí, nosotros mentalmente debemos estar bien fuertes, conocimientos fuertes para poder ser generadores de cambio. No me canso de decir esta palabra porque como docente nos toca escuchar muchas historias y que tal vez dentro de nuestras costumbres, dentro de nuestra moral, no están aceptadas, pero tenemos que ser empáticos, esa es la realidad, porque no todos tienen el mismo contexto que nosotros, para nosotros podernos en un papel de sojuzgar que son, que están, que está bien o que está mal. Ese es mi aporte, es lamentable, siempre la recordamos a ella y bueno, esperemos que la situación del país cambie también para bien, para que nuestros jóvenes adultos consigan mejores empleos, más las mujeres. Muchísimas gracias por tu aporte, porque eso justamente nos lleva a otro de los rasgos que yo les quería compartir, y es que como educadores y educadoras debemos ser constructores, constructoras de climas armónicos, de climas de respeto, creatividad, verdad y honestidad. No pasa porque nosotros no podemos jugar un papel de quien juzga, porque estoy juzgando a alguien desde mis propias creencias, y creo que ese no es el rol que tiene que ser un educador, una educadora. Un educador, una educadora tiene que trabajar en la diversidad y tiene que crear y construir justamente estos climas armónicos, ¿no? Donde podamos respetar, porque como tú nos planteas, las situaciones, los modos de vida, las decisiones que toma cada una de las personas son propias. Y en ese sentido, como les decía, cuando nosotros trabajamos por el cumplimiento de los derechos humanos, cuando nosotros trabajamos y planteamos en colectivo la construcción de una vida comunitaria, vas respetando las diferencias, vas justamente construyendo unos espacios donde las personas pueden ir incluso contando sus propias historias y donde pueden encontrar un espacio seguro y que las acoja. O sea, es muy duro el final que ha tenido esta chica, y lo triste sería que como educadores nosotros nos quedemos en juzgar lo que hacía. No va por ahí, va por justamente hacer de los espacios donde está con nosotros un espacio seguro para ella, porque nosotros, otro de los rasgos que tenemos que tener es la práctica de la justicia, la solidaridad y la responsabilidad.
Y como educadores y educadoras, compañeros y compañeras, sí tenemos una responsabilidad de sostener vidas. Las vidas que vienen a nuestras aulas es algo que nosotros, yo no les digo que ustedes sean los responsables de lo que hagan. Como educadores y educadoras, del momento en que estamos en un aula, sí, no, siempre con todos los docentes que he trabajado y como docente mismo, nos terminamos involucrando en la vida de las personas. Entonces, lo que debemos buscar es en la vida comunitaria encontrar espacios donde podamos ir sosteniendo estas vidas. Por eso, otro de los rasgos de este perfil ético y político pasa por la práctica de justicia, solidaridad y responsabilidad. Y también de ejercer la autoridad al servicio del bien común. Y esto nos sirve de alguna manera como respuesta al otro ejemplo que pusimos, que el tema de la puntualidad. Entonces, uno como docente sabe que tiene cierta autoridad, es un ejercicio de autoridad sobre del colectivo. Lo importante es que esa autoridad no sirva para beneficio de uno propio solo, ni de unos u otros específicamente, sino al servicio del bien común. Buenos días, compañeros. Quería, en ese sentido, hacer una intervención. Sí. En mi caso, como práctica profesional, hoy en día estoy laborando en los centros de reclusión y es un tema muy difícil por lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muchas veces yo en toda esta situación que vivimos ahora decía, o sea, ponía en un balance el tema de la flexibilidad para con los estudiantes, porque ellos están en un contexto sumamente difícil y hablar este tema, incluso de ética y moral para con ellos es como entender que es un grupo, es un contexto que lleva un ritmo de vida a veces difícil de describir. Entonces yo en esa balanza de flexibilidad y responsabilidad siempre le doy un poco más de peso a la responsabilidad y siempre trato de darles a los chicos de esa manera, del hecho de ser responsables, de que puedan cumplir, de que el eje educativo es un eje importante para su rehabilitación. Entonces, allí es cuando a veces confundimos el ser flexible con el hecho de entender y comprender. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del horario. No, yo puedo entrar a las 10:30 porque estoy laborando, pero yo adquirí un compromiso en una capacitación que me dice que mi horario es a las 10. Entonces, allí vemos eso en la balanza. Entonces, en el caso, por lo menos en mi caso, más que intervenir es preguntar, ¿será que estoy fuera de lugar al poner más peso a la responsabilidad? Hablando de un contexto de encierro. Ahí yo creo que la respuesta justamente la podemos encontrar en esto. Si bien hace un momento nos quedamos un poco en la discusión, ya les doy la palabra a los otros, mil disculpas, en la discusión del concepto de ética y moral, justamente gracias por estas intervenciones, por lo que nos lleva es a saber qué comprende y qué como educador tengo que hacer. Entonces, y tomando todas las intervenciones, es decir, yo tengo unas concepciones de qué cosas son buenas y malas. O sea, yo tengo una moral y tengo una moral formada por una sociedad y por mis creencias y demás. Cuando yo hablo de la ética, justamente lo que me lleva es a lo que les decía, la ética lo que hace es investigar, conocer, y no en términos de la investigación universitaria únicamente, sino que en nuestra micro sociedad, que es esta aula, es justamente el llevar el investigar, el tratar de conocer, el saber qué les hace pensar que estas cosas son buenas o malas. Porque cuando yo investigo eso, cuando yo comprendo eso, puedo también construir o tratar de estimular unas formas de comportamiento distintas.
Por eso hablamos de una ética y una política del educador o educadora, porque no pasa por él. Y como en todas las cosas, compañeros y compañeras, no importa, no pasa porque nosotros tengamos claros conceptos, sino que pongamos en práctica estos conceptos en el desarrollo de nuestras aulas. Y hace un momentito, no me acuerdo si fue Tere o quién fue que dijo justamente, lo uno puede ser la teoría y lo otro la práctica. Y en nuestra vida y en nuestro quehacer educativo es así. Yo tengo mis propias creencias y mis propios conceptos de moral, de costumbres que para mí son buenas o malas. Pero cuando estoy en un colectivo y hay alguna cosa que no está sonando con lo que yo creo, lo que tengo que hacer con mis alumnos y con mis alumnas es entender por qué para ellos estos otros elementos que para mí no lo son, son buenos. Eso es de lo que ese es el reto que tenemos y ese es el reto de trabajar justamente con personas jóvenes y adultas, porque finalmente con los niños y con las niñas, y que es un error muchas veces de la educación, creemos que solo le tenemos que llenar de concebidos y de conceptos y, y de conocimiento. Acá lo que tenemos que trabajar es la construcción de un conocimiento y la construcción de un proceso educativo que ayude a consolidar proyectos de vida. Le voy a dar la palabra a Mercy y a Patti, aunque estaban las manos de Teresa y de Diego antes, pero levantadas, pero como ellas no han intervenido, les voy a dar la palabra. Patti, te escuchamos. Gracias, muchas gracias, Miss. Mire, hablando un poquito de toda esta situación que se ha visto, que nos vemos, que lo vivimos día a día los docentes, yo los invito un poquito también a reflexionar en la posición nuestra como docentes, pero como seres humanos. No hay peor daño, como lo decía la compañera, nosotros que somos los formadores, estamos tratando de que ese clima dentro de la institución sea un clima constructivista, ¿no? De donde ellos vayan creando capacidades de donde ellos creen que no lo tienen y que se den cuenta que hay una sociedad en la cual espera que ellos también se involucren, que ellos aborden, que ellos expongan sus criterios, sus capacidades, pero que siempre respalden muchísimo ese valor del respeto, algo que cuando llegan recién a la institución después de muchos años de rezago escolar, les cuesta, porque son personas adultas, les cuesta tener ese dominio del respeto hacia el maestro, porque se piensa que como son adultos nadie les puede llamar la atención. El despertar esa creatividad y ese ánimo de superación dentro del valor del respeto, la honestidad, porque también ha surgido dentro de las instituciones, pues que se llevaban los objetos que no les pertenecían. Conciliar ese valor de ellos desde un punto de ética que no la tienen, o una moral que no le permite tener esa ética, ha permitido que muchos de nuestros estudiantes, por la necesidad, no puedan sentirse completamente apoyados ante muchos docentes que no tienen esa sinergia, que no tienen esa empatía para sentir, guiar, porque de pronto sus creencias o su formación no se lo permite, olvidándose de esa sensibilidad humana que todos pasamos. ¿Y a qué me refería con esto? Por ejemplo, la compañera mencionaba de esta estudiante que terminó siendo asesinada desde donde ella laboraba. Tenemos nosotros estudiantes dentro de la institución que yo laboro, que hay estudiantes que fueron lamentablemente en su mala posición cercenados dentro de la cárcel, con una pena hace poco también un estudiante que se retiró porque tampoco le daba el tiempo porque trabajaba, también fue asesinada. Y quien les está hablando en este momento ante esta sociedad, lamentablemente, perdí a mi hijo. Me lo mataron apenas con 28 años. ¿Y cuál es el reflejo que como formadora, como esa pasión y esa ética que puedo respaldar o verla reflejada ante mis estudiantes? Es el deseo
no solamente de superación, sino es un deseo de que forme a esos estudiantes que tal vez pueden estar siguiendo ese mal camino, pero que tienen la oportunidad de recibir una escolaridad que le está abriendo las puertas para que ellos cambien ese destino que se están forjando, que ellos cambien desde el punto de ver a una persona lastimada, a una persona herida, a una persona que prácticamente el mundo se le ha caído, pero tiene la capacidad de vencer ese obstáculo del dolor, de tal vez de la traición, de una sociedad que tú estás tratando de formarla y que te está dando esa puñalada, pero no puedes juzgar a todos por el mismo nivel. Ahí viene ese valor humano. Yo creo que este valor no se lo aprende, no se lo estudia, sino que viene desde la misma enseñanza de la gestación que Dios nos ha brindado la oportunidad de estar con vidas. Nos olvidamos muchas veces los docentes, nos olvidamos muchas veces que somos seres humanos y que somos seres humanos que así como tenemos a nuestros estudiantes, tenemos a nuestros hijos y podemos tratar de ver qué es lo que sucede con ellos. Tener esa empatía de decir, oye, ¿qué te pasa? Cuéntame. Pero permitirle que llegue y pueda establecer un punto de deseo de superación y no que le diga como estudiante, ¿sabes qué? No sirves. Tú por gusto estás viniendo acá al colegio. Dedícate solamente a trabajar. Estás cerrando todas las oportunidades. ¿Dónde está ese verdadero valor de querer formar personas que necesitan cambiar su criterio, es cambiar su mentalidad? Entonces, yo sí creo que este punto, dentro de los rasgos del perfil ético y político que las instituciones o a nivel del ministerio están tratando de fortalecerlos, es un verdadero compromiso que debe de existir como formadores hacia un grupo de estudiantes, de jóvenes y adolescentes que no tienen todavía muy claro ese fin, ese propósito y esa capacidad de llegar a esa meta que se pueden haber establecido. Gracias. Muchísimas gracias, Mercy, porque con tu intervención creo que nos queda clarísimo a todos y a todos justamente este primer rasgo, ¿no? Este primer rasgo que es comprometerse con la construcción de su propio ser y de la vida comunitaria. Y eso, compañeros y compañeras, lo que nos hace es justamente llevarnos a pensar en nuestras propias vidas. Con lo que nos acaba de contar Mercy, que me parece que además agradezco muchísimo que compartas esta experiencia tan dura para ti, porque asumo que perder un hijo es una de las experiencias más dolorosas que uno tiene en la vida. Pero es justo lo que Mercy nos está diciendo. Y a pesar de eso, este es un rasgo de este perfil que requerimos los educadores y las educadoras. Desde mi propio ser, con mis propios dolores, con mis propias fuerzas, me comprometo en la construcción también de esta vida comunitaria. Me comprometo, a pesar de que esa sociedad me lastimó como me lastimó, porque todos somos seres humanos, compañeros y compañeras, y a todos nos atraviesan dolores, y a todos nos atraviesan angustias, y todos tenemos un montón de cosas que podemos renegar a esta sociedad. Pero cuando decidimos ser educadores y educadoras, justamente nos estamos comprometiendo a transformar eso mismo que nosotros muchas veces o nos pudo alegrar, nos pudo formar o nos pudo lastimar. Por eso hablamos de que uno de los primeros rasgos es el compromiso, como decía Mercy, el compromiso con la construcción de mí mismo. Y yo les decía el encuentro anterior, siempre a veces nos cuesta mirarnos a nosotros y siempre vamos hacia el otro, hacia lo que está externo. Y este módulo y estos primeros encuentros, yo no me voy a cansar de decirles que tenemos que pensar en nosotros, que tenemos que analizarnos desde nosotros, que tenemos que mirarnos nosotros para ir transformando la labor docente. Porque como ustedes ven, la educación, yo digo, yo no estoy de acuerdo en que digan, que crean que la educación es la varita mágica que va a resolver la vida
de todo el mundo. No, no, no es la varita mágica. Hay otros temas que tienen que acompañar a los procesos educativos. Pero sin duda el proceso educativo es uno de los procesos que toca la vida de todas las personas. Y al ser, y al tocar la vida de todas las personas, tenemos una capacidad impresionante de transformación. Por eso es que un educador de personas jóvenes y adultas debe comprometerse con la construcción de su propio ser. Tere, tenías levantada la mano. Muchas gracias, compañera. Sí, un poquito con los ejemplos que nos pusieron nuestros anteriores compañeros que tomaron la palabra. Se podría dar ahí ampliamente lo que es la diferencia entre la ética y la moral. Con el ejemplo de la chica que lamentablemente terminó sus días de una manera tan triste, podríamos hablar que la ética se refleja en la educación. Cuando ella cumplía su rol de estudiante, que era muy buena estudiante, tenía una buena ética, pero lamentablemente los valores morales que la sociedad nos impone o creemos que dentro de una comunidad se debe cumplir un perfil, una forma de conducta, que lamentablemente la crisis de trabajo lleva a tomar otras circunstancias para poder subsistir el día a día, ¿sí? Entonces, lamentablemente la estudiante, éticamente como estudiante, cumplió un rol efectivo, un rol positivo y era un buen ejemplo para los demás estudiantes. Ahí está clarito el ejemplo de lo que es la ética y lamentablemente fue juzgada por sus valores morales. Eso, compañerita. También es importante, estamos hablando de lo que es la flexibilidad para las personas adultas y jóvenes, ¿no? Sí, sin embargo, es importante desde mi punto de vista rescatar primordialmente los compromisos, las reglas y las normas que se debe de cumplir. Sabemos que tenemos un currículo apropiado o que tratamos de adaptarle para poder llegar al estudiante adulto o al joven adulto, ¿sí? Pero la flexibilidad muchas veces lo confundimos en el tiempo, más nos enmarcamos en lo que es el tiempo, ¿no, profe? ¿Me puede dar más tiempo para entregar? O no, porque no pude porque tuve compromisos como madre, tuve compromisos en mi trabajo, entonces relegamos a la educación, ¿sí? La flexibilidad no solo tenemos que abarcar en lo que es cuestión de tiempo. Eso es, compañerita, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Efectivamente, tenemos que trascender de la forma al fondo, como tú dices, y la flexibilidad no pasa por quebrantar normas, la flexibilidad pasa por comprender contextos. Y creo que ahí cabe perfectamente el tema de ejercer la autoridad, siempre al servicio del bien común. Diego. Muchas gracias. Sí, yo quería compartir mi experiencia. He tenido la posibilidad, gracias a Dios y al Ministerio de Educación, de trabajar tanto en EPJA, en lugares remotos, alejados de la ciudad, pero también ahora me encuentro laborando en un centro de privación de libertad. Y el hecho de yo decir que los docentes debemos ser flexibles sin caer en la permisibilidad, porque eso es muy distinto y eso hace daño tanto a la educación como al estudiante, eh, es el hecho de que tenemos que entender la situación de cada estudiante. En el caso de Edgar, que yo decía que había trabajado en el campo, son personas que trabajan, que tienen que cumplir con su jornada diaria de trabajo, tomar un bus y llegar a la escuela, al colegio. Son personas que viven muy lejos, a varios kilómetros de las aulas educativas, de la institución educativa, y tienen que caminar porque muchas veces transporte no lo tienen. En el caso de las personas PPLs, ellos no es que salen a la hora que ellos necesitan. Ellos están bajo las órdenes de personas que controlan la puerta, las llaves, y ellos, a su vez como PPLs, ellos les autorizan a sus compañeros a salir a la hora que ellos digan. Por ejemplo, si las clases empiezan a las 8:30 de la mañana en un CPL, si los dueños de las llaves o los que controlan los pabellones no les permiten salir, pues ellos van a llegar tarde.
hay que tomar en consideración también que EBJA dice educación básica para jóvenes y adultos, pero creo que habría, con el debido respeto, habría que añadirlo ahí a adultos mayores también. Entonces, toda esa consideración hay que tomarla en cuenta. Y yo también había puesto en el chat de que, bueno, ¿me están escuchando? No sé si me escuchan. Sí, te estamos Sí se escucha. escuchando. Allá, Sí. allá, perdón. Ya. Allá. Entonces, habría que tomar en consideración. Ya, habría que tomar en consideración de que yo había puesto que ciertas normas y ciertas reglas no se negocian. En el caso de los atrasos y todo, yo tengo que conocer el aspecto, la circunstancia de mi estudiante, porque son diferentes. Y a unos estudiantes se les puede permitir, de acuerdo a la situación, ¿no? Se les puede permitir un atraso y a otros no. Pero lo que es innegociable, por ejemplo, como docente, yo no puedo permitir que copien en las pruebas, en los exámenes. Yo tengo que poner reglas dentro del aula, que dentro del aula se tiene que llevar normas de respeto, de sana convivencia. Tienen que llevar un aula limpia. Entonces, yo eso lo he podido hacer en las aulas de un CPL. Yo tengo que compartir también que durante más de 8 años que trabajo en un CPL, a mí nunca se me han robado un lápiz, un esfero, un borrador. Bueno, hay muchas cosas, como tú dijiste, hay muchas cosas por tratar y el tiempo sería muy largo, pero por respeto, ahí termina mi intervención. Gracias, Diego. Sí, efectivamente, creo que lo que, pero está muy bien, porque lo que hemos compartido, como ven, nos ayuda justamente a ir profundizando en este perfil ético y moral. Entonces, creo que para pasar a la siguiente actividad, lo que sí me gustaría es que nos quede, cuando yo hablo de un tema del perfil ético y moral del educador y educadora, estoy hablando en primera persona. Es decir, cuál tiene que ser nuestra ética y nuestra moral como educadores o educadoras, más allá de los conceptos, que está súper bien y está muy bien que lo hayamos discutido hoy, sino que en cada uno de los contextos y en cada una de las circunstancias, ¿qué debo mirar? Y en eso de qué debo mirar y cómo debo actuar, justo algunos de los rasgos que yo les planteaba hace, hace un momento y que son, voy a volverles a colocar, solo para que nos quede, que nos quede ahí a todos. Ahí estamos viendo, sí. No se ve nada. No se ve nada. No sé qué le, no sé qué le No, pasó. no se ve. Perdón. No se miran. Ahora ya. Esto, todo lo que hemos discutido, mirarlo y analizarlo desde eso, desde yo como educador, como educadora, cómo me comprometo a la construcción de mi propio ser y de la vida comunitaria, cómo trabajo por la exigencia y cumplimiento de los derechos humanos, y tomen en cuenta que estoy diciendo derechos humanos, no estoy diciendo los derechos solo de los educandos, sino los derechos humanos, es decir, de todos quienes hacemos la comunidad educativa. El horizonte de sentido en su quehacer educativo se encuentra en la búsqueda de la felicidad para sí y para el otro o la otra. Aquí se me ha ido. Compañeros y compañeras, esto es fundamental para nosotros. Tengo que ser feliz. Mi horizonte es como educador es encontrar mi felicidad y la felicidad para los otros. Siempre pensé, no importa, alguien ponía en el chat, me parece que Diego decía, tenemos que estar bien como no solo como docentes, sino como seres humanos, y eso es cierto. Tengo que ser feliz, tengo que estar bien conmigo mismo y también con el otro. Practicar la justicia, la solidaridad y la responsabilidad. Ejercer la autoridad al servicio del bien común. Esa puede ser la respuesta a un montón de elementos. Tengo que mirar y atender las particularidades, pero siempre mi autoridad tiene que estar orientada al bien común. Y
ser constructor, constructora de climas armónicos en los que promueva el respeto, la creatividad, la verdad y la honestidad. Creo que ha sido una discusión bastante enriquecedora. Ahora les voy a invitar a mirar un video de uno de los pedagogos más representativos en términos de la educación popular, que ustedes tienen que haberle, lo conocen y saben de él, que es Paulo Freire, y vamos a reflexionar sobre la pedagogía del diálogo. Si me ayuda, Saskia, por favor, colocando el video. Sí, ya lo coloco. Sí, efectivamente, la felicidad es subjetiva y para cada uno de nosotros es distinta. Por eso es importante hablar de mi felicidad bajo los elementos que a mí me llenan y me hacen feliz. Listo. Está el video. Procedo a presentarlo, ¿ya? Por favor, miremoslo con mucha atención. Active el audio. No se escucha, por favor, gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha, gracias. Sí. Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Para nosotros, mapuches del sur de América, quechuas de los Andes, nahuas de Mesoamérica, guayús de la Guajira, la escuela ha sido principalmente tristeza y socavación de lo que somos. A cuento de la unidad de nuestras naciones y de la modernización, nuestra realidad educativa ha sido la represión, casi su aniquilación. La imposición del castellano no solo fue la adquisición de otra lengua. Las lenguas no llegan solas. La palabra del poderoso se impuso en la escuela como única expresión válida, y con ella un mundo ajeno a nuestra identidad y a nuestra cultura. Con el castellano, la escuela traía un mundo de contenidos sin sentido para nosotros, una rigidez y una severidad donde nuestros saberes no tenían lugar y aprender ya no era una alegría. Desde la segunda mitad del siglo XIX y con la llegada de los modelos y valores positivistas en toda América, lo indígena se convierte en un lastre que debe superarse. Representa para la legislación y las concepciones dominantes el anacronismo que obstaculiza el acceso de las naciones a la modernidad. Dos vías se impusieron: el exterminio o la integración a los valores y lengua dominantes por medio de una escolarización que negó sistemáticamente las culturas y saberes de los otros. Enseñar sin diálogo es educar para la opresión, forzar la inteligencia creadora a la repetición de ideas y acciones preconcebidas. La educación puede ser cómplice de la desigualdad, de la deshumanización y del sufrimiento. Es cómplice cuando pone todo el conocimiento de un lado
y supone que la ignorancia y la carencia están del otro, los que saben y los que no saben. En esta concepción, educar es llenar de conocimientos unas mentes vacías y sin criterio. Aprender es memorizar aunque no se comprenda. Aceptar sobre el principio de la mayor autoridad y poder de quien enseña, que su dicho es verdad sin discusión. Pero para Paulo Freire, entre aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante hay un saber y una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia, que fundamenta la búsqueda por transformar la realidad social opresiva en que viven los desposeídos y los pueblos en los que Freire reconoce la posibilidad de una nueva pedagogía. En ella, la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Un conocimiento orientado a comprender la realidad histórica en que las personas viven y una acción reflexiva capaz de erigir a los pueblos como formadores de su historia. La educación como una práctica de la libertad. La educación popular tuvo su mayor intensidad en la década del 60 en Brasil, en el contexto de represión y autoritarismo del régimen militar y unas condiciones de extrema pobreza, desigualdad y el abandono de la educación por parte del Estado. En esas circunstancias, no solo resiste, sino que se despliega el proyecto de la educación liberadora. Comecei muy joven en la alfabetización popular. Pensé que enseñaría a los campesinos lo que aprendí en la escuela, pero no era así. Se borró el límite entre enseñar y aprender. Aprendía cuando enseñaba. Antes de enseñar las letras, nuestras reuniones eran sobre su vida. Comenzábamos con un dibujo de un hombre que trabaja. Entonces ellos nos enseñaban todo lo que eso implicaba, las relaciones del campo, las tradiciones de los campesinos, su relación con los patrones. Las palabras estaban llenas de un mundo que yo desconocía. Esos campesinos pobres y analfabetas me traían una cultura. Así, la palabra trabajo se llenó de las duras e injustas condiciones de esos trabajadores, pero también de las posibilidades de organizarse y transformarlo en un impulso creativo y dignificador. Para leerlo, teníamos que dialogar, y en ese diálogo creábamos el mundo, y con él nos creábamos a nosotros mismos. Paulo Freire. Pedagogía del diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Muchísimas gracias, Sas, por el video. Ahora lo que les voy a pedir, bueno, primero, antes de irnos a los grupos, Saskia va a poner el link de la asistencia en el chat. Y nos vamos a ir a los distintos grupos. Ustedes pueden, en función de su paralelo, escoger las salas. Está habilitado, ya están. Si ustedes entran a donde dice
salas, break rooms o salas como lo tengan. De acuerdo a su paralelo, les pido que escojan y se vayan a las salas. Vamos en 20 minutos. A ver, les voy a compartir ahora. Entonces, de los grupos lo que vamos a hacer es, van a discutir sobre dos, tienen que elaborar como dos productos que lo que sea, lo que ustedes quieran elaborar, una canción, una poesía o solo un escrito, no me da igual. Lo importante es que uno que nos diga sobre las prácticas que tienen que hacer ustedes como educadores y educadoras, y otro que diga cuáles son las prácticas que se tienen que modificar en el lugar donde ustedes dan clases, en su institución educativa o en el programa en el que trabajan. Eso es lo que van a tener que discutir. Creo que todo lo que hemos visto toda la mañana, más lo que hemos visto en el video, nos puede ayudar a reflexionar en estos dos ámbitos. Y ya hemos reflexionado algo, porque hemos dicho, yo en los centros de libertad, en mi institución educativa, entonces hagan un esfuerzo por mirar qué pueden cambiar ustedes en la práctica, en su propia práctica, y qué debería cambiar las instituciones en las que ustedes están. Hoy ya comenzó a las 11:33. Como les digo, tenemos 20 minutos para esto y en función de los paralelos que ustedes tienen puesto, voy a comenzar a asignarles yo a todas las personas que están ya colocados sus paralelos. Espérenme un segundo y les pido que apenas estén ya en su O sea, ya no se pierden 10 minutos. en su aula, comiencen a trabajar, por favor. En Zoom, Mari, ahí se que selecciona mismo. Esperamos un ratito Ustedes todavía. también se pueden seleccionar. Los que no tienen puesto su paralelo se quedan aquí conmigo porque yo voy a seguir viendo en qué paralelo están. María Gusta, tenemos que unirnos a nuestros propios paralelos. María Gusta, ¿Perdón? tenemos que ingresar a nuestros propios Sí, paralelos. a cada uno de sus paralelos, ¿sí? Como ustedes ya tienen puesto ahí A, B, C, D hasta la H, Okay. Cada uno se va a su paralelo, por favor. No me acuerdo desde dónde cojo los grupos. Entras a donde dice break rooms o salas. Break room. No, les llega un... les llega una invitación. Sí, no está. Se les abre una ventana. La invitación, por favor, buenos días. Por favor, me pueden reenviar nuevamente. Me expulsó de la sala. Yo ya estaba en la sala y se me expulsó. Por favor. A ver, denme un segundito. Sí, a mí también, por favor, que me regrese a la sala. Muchas gracias. Que por favor me ingresen a la sala, por favor. Sonia Berrones, por favor, que me ingresen Rosa a la Báez. sala. Disculpe, ¿cómo ingreso a la sala? Ahora les estoy ingresando a la sala. Espérenme un segundito. Por favor, hagan el favor. Ya estábamos, solo que regresamos a la principal. Del E. Hola. Sí, yo ya había estado en la G y me envió de nuevo acá. Espérenme, sí, algo pasó. Nos regresaron a la principal. A mí no me sale la invitación. Yo estoy en el C, soy en el B. Tampoco no me sale, Un momentito de paciencia, un poquito de paciencia, por favor. Ya les va a llegar. Y alguien, por favor, puede compartir las preguntas. Ya les pongo yo en el...
¿O están ingresando o tenemos que ingresar? Pues no veo ninguna invitación. Es que varios ya están en la sala. Profe, Yo, pero yo estábamos en la estuve, pero, sala y nos regresaron otra estuve, vez pero a salí, la sala regresaron de nuevo a la principal. principal. Ya les estoy asignando. Sí, a muchos ya les estoy asignando. Daisy Cabeza, soy de la sala E, pero aún no estoy ingresada. Por Bueno, favor, Rosa Báez a la sala A. paralelo A. Por favor, Tatiana López a la sala F, por favor. Por favor, Rocío Plúas a la sala B. Por favor, Por Orlando favor. Solórzano a la C. Por favor, Villalba a la Lourdes G, a la por sala favor. B. Por favor, compañeros, tengamos paciencia. Compañeros, entren a las sesiones del grupo pequeño. En el lado izquierdo de cada pantalla van a ver 4 cuadrados. Pueden entrar a la sesión del grupo pequeño y denle clic al grupo que pertenecen. Así es. Igual les estoy asignando yo también, pero ustedes pueden ingresar. Ya, y este credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Esto. Buenos días, estimados compañeros. Una consultita, por favor, si alguien me puede sacar de dudas. El registro de asistencia hay que hacer 2 veces, por favor. No, no son 2 veces, es una sola vez, Armando. Gracias. Por favor, ¿me puede ingresar a la sala A? Rosa Báez. Listen. Y aquí ya estoy quedando solo con los que no tienen puesto su paralelo. Por favor, a mí también ayúdenme ingresando a la sala. Soy Piedad Zarango. Espere, Por favor, Mary Andrade a la sala E, por favor, me ayuda ingresando. Los que no están aquí, esta es su sala. Los que Espérame. esta es su sala. Orlando Solórzano, aula C, no sé. A ver, los que les he mandado a otras salas es porque tengo puesto en sus nombres la sala a la que pertenecen. Si no les he mandado es porque están sin una sala asignada, entonces se van a quedar en esta sala. Y lo que sí les voy a pedir es que, por favor, para la próxima, ustedes puedan ya definir en qué paralelo están. Porque si es que no saben en qué paralelo están, eso lo que significa es que no han ingresado a la plataforma. Porque en la plataforma, si ustedes no han, solo pueden ingresar al paralelo. Entonces, si ahorita ustedes no saben en cuál están, es porque no han ingresado todavía a la plataforma. Listo, entonces ustedes pueden comenzar a trabajar en esta
Sí, Muy mira, buenos días. Necesitamos llegar a un... Ahí está la Miss. Ya está la mija aquí, ahí ella le podemos pedir para que nos A ver. permita el acceso a compartir. Hay dos elementos que tienen que ustedes discutir. Ustedes decidan qué es lo que quieren hacer, si es que en qué van a escribir, usando cualquiera de los recursos que les puedan manejar. Dos cosas, de todo lo que hemos discutido, ¿cuáles tienen que ser las modificaciones en sus prácticas? ¿Qué creen que tienen que modificar en su práctica? ¿Y qué creen que debe modificar la institución en la que ustedes trabajan? Ahí discutan, vean cuáles son las mayores coincidencias y eso es lo que tienen que construir en un documento, en lo que ustedes quieran. Una consulta, María Augusta, disculpe. Sí, ¿Esto lo Lorena. debemos nosotros presentar como un archivo de PowerPoint, un archivo algo? Sí, ¿O luego, solamente lo debatimos? No, ahorita tú tienen que debatir, vean en qué formato lo van a hacer, porque luego ustedes, lo que ustedes hagan ahora, primero yo cuando volvemos al aula general, hago preguntas indistintamente, puedo preguntarle a cualquiera y me va a contar en qué está, pero lo que ustedes trabajen hoy lo tienen que subir a la plataforma en su paralelo. Por eso ahora Ok. voy a pedir que trabajen por paralelos. Ok, listo. ¿Nos puede dar el Gracias. permiso para compartir pantalla y trabajar aquí en el grupo, por favor? Ahora te... compañeros, crea un Padlet en este momento, les envía el chat. No sé si pueden ingresar ahí, podamos poner todas Sí, nuestras sí, ideas. Marcelo, muchas gracias. Sí, ahí tenemos el Padlet. Gracias. Ya permití que todos puedan compartir. María Gracias. Augusta, ese Padlet Gracias. ese link del Padlet que han compartido, eso es aparte que hay que completar. El compañero les ha ayudado con eso, entonces trabajen con él. Él ha puesto ese recurso. Entonces, más bien ahí trabajen con ese panel. Lo construyó el compañero. ¿Pero es de nuestro grupo? Sí, Es de nuestro Sí, grupo. claro. Maya, estás aquí, Maus. A ver, ¿qué tienen que modificar en sus prácticas y qué tienen que modificar en su institución educativa? En su institución educativa, sí. Avancen, compañeras, que se nos va el tiempo, se queda. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas. Por favor, sí les pediría que me enciendan todos la cámara. ¿Listo? Gracias. Anita Villamarín y Susana Aus. Gracias, compas. Listo, chicos, entonces no sé qué tal, como estábamos conversando, no sé, elaboremos el verso para poder nosotros participar con eso, si es que los demás también aportamos en algo, por favor. Yo les acabo de enviar igual al chat, pueden revisar todas. Pero la palabra por sería educar. Habíamos empezado, chicos, con enseñar, es enseñar a dudar. Ellos juntos por la situación de la vida que ellos viven y pues yo a veces me pongo en la situación de ellos y digo pues comprenderlos, escucharlos es muy bonito, no por... Ajá. Con la N, natas de enseñanzas. Necesarias para alcanzar el conocimiento requerido. De enseñanzas necesarias, aplicando tecnologías que permitan alcanzar el conocimiento cognitivo.
me ha ayudado a mí, porque he visto que como ser humano voy creciendo, aprendiendo, nunca terminamos de aprender, pero sí nos ayuda. Como digo yo siempre, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Buenas, ¿cómo les va, compas? Estamos Buenas. realizando e investigando más que todo Ya. sobre la técnica del Les, museo. les molesto, por favor, si pueden encender sus cámaras todos y todas. Para investigar. Lo importante más ahorita que la técnica es la discusión que podamos sacar. Eso me parece que es súper importante. Josemina, Eda Carabalí, Evelyn Pasquel, Orlando Solórzano, Carmen Casi, ayúdenme prendiendo las cámaras porque voy a hacer las fotos. Evelyn Pasquel, Eda Carabalí, Daisy Cadena y Orlando Solórzano. Gracias, Orlando. Ya me faltan solo 3 compañeras. Me Presente, Eda Carabalí. papel. Gracias, sigan nomás. Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. De mi parte puedo decir, relacionando a la primera pregunta, las prácticas que debemos tomar como educadores. Peleando, pero sí hay un poquito de como de limitaciones, ¿no? Por parte de las autoridades de los planteles. Piensan que como que somos, bueno, a un lado, nos dejan en todo, a veces no nos involucran mucho. Yo sé que esto de la educación para adultos está recién poniéndose al tanto de esto de las autoridades, porque antes nos manejábamos nosotros como proyecto, pero están como un poquito a veces molestos por muchas documentación y todo lo que les toca hacer. Lo que debemos hacer o poner en práctica en mi institución como docentes es de conociendo la realidad de cada uno de los chicos, motivar a que continúen. Es un placer saludar. Verán, miren, mi aportación sería en este tema. Habla la compañera Neisy sobre la diferenciación para que nosotros podamos ser flexibles con los estudiantes. En esa parte yo no estoy de acuerdo por cuanto los estudiantes jóvenes ya Buenos días, compañeros. Lamentablemente se crían sin padres y que ellos también necesitan ese apoyo, esa secuencia, ese seguimiento, para que ellos puedan tener un verdadero criterio de análisis. Muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen criterios, no tienen criterios formados. Nosotros tenemos estudiantes, aunque no estamos en la misma condición de la unidad como son los privados de la libertad, estamos en el colegio, en el nocturno, el PCI nocturno, pero tenemos jóvenes de 15 años, imagínate, que no saben leer. No saben leer. Entonces, ¿cuál es la capacidad, cuál es la flexibilidad del currículum que te permite que tú puedas adaptar y no como en nuestra misma posición, que el currículum, a pesar de que nosotros somos profesionales, que nos hemos preparado, que tenemos, seguimos estudiando, pero se limitan a ponernos tantos obstáculos, que pruebas, que competencias, que no te permiten llegar a realmente a tener
el grado de tu preparación, de tu formación, a que estés en un cargo o estés en una posición de la cual tú te has esmerado para estar. Entonces, ¿de qué estás hablando cuando le estás diciendo que estás dándole una viabilidad al estudiante, que le estás abriendo un recurso a este joven y se encuentra en que no tiene fuentes de trabajo, en que se encuentra en que no puede ingresar a la universidad? Decía Joel, estas personas de 70, 60 años no pueden estudiar, no aspiran a la universidad. Yo te apuesto, Joel, que sí hay personas que sí desean estudiar. ¿Sabes por qué? Porque tienen esa necesidad de sentirse útiles en la vida. ¿Qué pasa con las Sí, personas pero que ya yo te hablo, desean? es que yo hablaba desde el contexto de encierro, o sea, hablo desde mi realidad. Ok, ¿Por qué? claro. Claro, porque nuestros estudiantes, ellos estudian por un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que le acorten la condena. Entonces, yo te hablaba específicamente desde el punto de vista del contexto de encierro. Yo sé que es difícil, mira, que desde el contexto de este tipo de personas que han llevado un periodo de vida demasiado largo, fuerte, pesado, que tienen muchas cosas a la espalda, pero cuando tratamos de llegar a ellos, y te digo porque sí nos ha tocado también, no desde ese ámbito que es mucho más duro el tuyo, que podemos modificar en lo que son las instituciones, o sea, de pronto que haya un espacio que sea como para ellos. Más constructivista. Gracias. Mil disculpas que les interrumpa. Por favor, ¿podrían prender sus camaritas para tomar las fotos? Sigan nomás hablando, pero. Totalmente de acuerdo con la compañera Nelly, pues en cuestión de lo que es los reactivos, sí realmente sí coincido, porque la mayoría pues pregunta cosas, se puede decir, memorísticas y no pues realmente algo como de que tiene que de pronto el pensamiento, ¿no es cierto?, tratar de cambiar esa parte. Entonces, pues bueno, desde esta convocatoria realmente estamos pensando en eso y ya estamos cambiando un poco más la experimentación a lo memorístico. Entonces, concuerdo realmente con la compañera Nelly que también podemos eso cambiar dentro de la institución, que los reactivos, que las preguntas sean pues más se me fue el término, pero bueno, que no sea memorístico básicamente. Eso de mi parte también coincido. Compañera, ¿puede proyectar, por favor? Yo creo que ya hemos dado. Hoy en la actualidad estoy trabajando en una etnia indígena, la mayoría, entonces tenemos que respetar su cultura, su vestimenta, ¿no es cierto? Su Ignora todo. Todo. Nadie lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre. Por eso Nadie sabe todo. Por eso, ya está, nadie lo ignora todo, nadie lo sabe todo. Por eso es que no estoy. Aprendemos siempre, Paulo Freire. Les molesto un segundito para que por favor prendan sus camaritas. Sigan nomás en la discusión, solo me prenden las camaritas, les agradezco. Listo, compañeros, les pongo esto en el chat. Gracias. Y para hombres. No sé, Diego, Robert, Carlos. No sé si me escuchan. Bueno, Mayra. Sí, claro, Mayra. Bueno. ¿Humildad? Y empatía también. Debería mejorar en sus cualidades, tal vez de humildad, empatía, porque justo estábamos conversando con eso las compañeras también. ¿Cómo podríamos? Te podríamos ubicar también con relacionar. Poder salir adelante. Nosotros empezamos a trabajar la parte de la empatía. Como educadores, ¿qué debemos cambiar? Personalmente, bueno, el currículum es muy flexible, sin embargo, hay momentos, hay situaciones en las que nosotros
debemos contextualizar a la realidad de ellos, porque no es lo mismo una educación acelerada en la ciudad que en la localidad, en el centro, que en una parte rural, porque las realidades son muy diferentes, los requerimientos son diferentes, entonces nosotros ahí debemos ir cambiando para adaptarnos a la realidad de ellos y poder lograr que ellos alcancen lo que se han propuesto, para qué necesitan culminar la educación, el aprendizaje, para qué lo requieren, para que les sirvan. Cuando ellos adquieren eso, cuando ellos logran concluir, ellos están siendo más útiles a la sociedad, desarrollan su entorno, su familia, y así aportan a la sociedad. Y nosotros ahí es donde nosotros podemos evidenciar que cumplimos. Como decía el compañero, ¿no? Las experiencias de los estudiantes son lo que son buenas prácticas educativas porque siempre relacionarlo de la vida cotidiana con lo que ellos ven o aprenden con nosotros es bueno, ¿no? Entonces, hay que fijarnos que no todos van a aprender de la misma manera, que hay diferentes culturas, ¿no? En las que ellos están envueltos y nosotros debemos relacionar todo lo que nosotros estamos enseñando a sus diferentes culturas y insertar los temas de acuerdo a ellos. Sí, a ver, compañeros, de acuerdo a lo que hemos hablado, hemos dicho y todo, no sé qué les parezca esta pequeña cancioncita. O sea, es una canción que luego nosotros... Estado viendo todos los compañeros. Entonces, lo último la frase final que salió en el video me pareció interesante, en donde decía que es importante al momento de enseñar, es mucho más importante saber escuchar. Entonces quería basarme en esa frase para englobar todo lo que es la educación, ¿no? Más que todo en las personas adultas que muchas veces desde nosotros necesitamos que nos escuchen antes de poder comprender cualquier cosa, sabiendo que encuentra cada uno. Esa parte quería compartir, compañeros, para poder, no sé, de pronto solventar alguna idea extra que podamos tener. Gracias. Muy buenos días. Claro, es verdad lo que dice el compañero sobre que nosotros debemos primero aprender a escuchar para después hablar. Es como en el caso de nosotros como docentes. Nosotros como docentes, ¿qué hacemos? Escucharles a nuestros alumnos, volvernos compañeros, amigos y estar en todo momento con ellos, apoyándoles y no dejándoles de incentivar para que salgan y puedan superarse la meta. Eso es lo que yo puedo incentivar. Y pollito. Gracias, compañeros, pero continuemos con la siguiente pregunta, por favor. Compañeros, no sé si es que alguien nos puede ayudar con el resumen de las ideas que se han expuesto para que puedan escuchar los demás compañeros. O no sé si tienen alguna otra idea. Ya salimos de los grupos. Ya estaba buenísimo el debate. Denos una media Faltó tiempo. más. Nos faltó tiempo. 5 minutos más y ya terminaba mi día. Faltó tiempo. Sí, nos faltó tiempo. Pero estuvo bueno. El paralelo G, el Padlet Sí, les envío porque el nos link a pasamos de WhatsApp las por si dos. acaso, ¿ya? Para que estés en la Listo, para creo ponerles en que la plataforma.
Gracias, compañero, gracias. Creo que ya retornamos todos. Les agradezco muchísimo porque realmente ahora he visto un montón de participación. Efectivamente siento que nos faltó un poco de tiempo porque, porque creo que cuando pensamos desde nosotros mismos, efectivamente se nos mueven un montón de cosas, ¿no? Y eso es justo lo que queríamos. También así como empezamos puntuales, yo quiero ser muy respetuosa del tiempo de todos ustedes, ya son las 12:05, entonces por eso les he regresado a los grupos, todos los trabajos que ustedes hicieron, vamos a compartirlos, perdón, no revisarlos, a compartirlos al inicio del siguiente encuentro, porque creo que se han discutido cosas súper ricas y es necesario que las vayamos analizando. Eso por un lado, pero por otro lado también pedirles que como ahora ya nos fuimos separando por paralelos, y esa va a ser la dinámica de aquí en adelante, suban esto a la plataforma para que en la plataforma podamos ir compartiendo todo este proceso que vamos trabajando, ¿ya? Tenemos Entonces, un espacio asignado para subir esto. sí, tienen foros y está en la plataforma también una que dice actividad sincrónica, y en la ¿Ya? actividad sincrónica ustedes pueden ir subiendo algunos de los elementos. Hola, hola. Ok, gracias. Hola, hola. Excelente día. Robert del Peso les saluda. No sé si me pueden escuchar. ¿Cómo está, Robert? Te escuchamos, sí. Bueno, realmente yo hasta la semana pasada tuve acceso a la plataforma, pero ahora ya intenté ingresar y no puedo ingresar a la plataforma. Me sale que tengo la clave incorrecta, envío a recuperar y me aparece un correo que no conozco, no es el mío. Entonces no sé cómo me ayudan para poder ingresar a la plataforma. Ese sería mi... Robert y compañeros, todo el tema de la plataforma, como les he comentado reiterativamente, la maneja directo el Ministerio de Educación, y entonces eso lo hacen a través de sus distritos o las personas del ministerio con las que ustedes puedan coordinar, porque yo no tengo acceso para modificar nada de claves ni nada. Ok, Una listo. preguntita, por favor. Dígame, Liz. Para subir a la plataforma, ¿lo haríamos de manera personal o uno por grupo? No, a la plataforma y cada uno puede ir subiendo y compartiendo. Listo, gracias. Marcia. Muy buenos días con todos. Disculpe, lo que pasa es que el link, no sé si es que podría ayudarme reenviando de asistencia. No sé qué pasó en mi chat, se eliminó al momento de ingresar al grupo pequeño, entonces tendría la amabilidad de ayudarme, por favor. Sí, Marcia, por favor. el link lo tiene Saskia, y Saskia ya tenía otra reunión y tuvo que salir, entonces no tengo yo el link de la asistencia. Una consulta, María José. Las personas que ya llenamos la asistencia al inicio, ¿tenemos que volver a hacerlo? No, una No, sola ya vez. no, solo una vez. Ya, La gracias. asistencia y ahora que regresamos al grupo, vuelve a aparecer en el chat Marcia y las personas que no llenaron. Y ahora, como yo les dije, el link no se puede compartir en el chat de WhatsApp, ni lo pueden compartir en otro lado, porque de todas maneras igual yo voy a ver quiénes no han llenado durante las 2 horas que hemos estado reunidos. Entonces El son link está pequeñas en el normas que chat. tenemos que irlas cumpliendo. Hola, yo tampoco he podido llenar la asistencia, pero sí he estado presente toda la hora. Está puesto ahorita en el chat, y antes de que yo cierre la sesión, les pido a todos los que no han llenado que lo llenen. Acaba de ponerlo Jacinto. No he llenado tampoco la asistencia de hoy. Lo acaba de poner Lisette Mora. Ya. Entren, ahí está el Forms. Ahora lo Solo voy una a... vez se registra la asistencia. Sí, solo ahí.
Les Una acabo de pregunta, colocar nuevamente. Por favor, ingresen las personas que necesitan llenar la asistencia antes de que cerremos la sesión. Mil Marcel, disculpas. Se envió al inicio de la clase, ¿verdad? lo acabo de colocar nuevamente. Es el mismo. Está en el chat. ¿Las demás personas nos podemos retirar? Sí, muy amables, gracias. Los que ya no, les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, una buena tarde. Gracias, Buenas bendecido tardes. día. Buena tarde. Muchas gracias. Nos vemos, chao, chao. Cuídense a todos. Gracias, hasta el Por favor. martes. Gracias. Bendiciones, cuídense. Bendiciones. Gracias por todo. Que pasen un martes. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Sí, hasta Nos vemos luego. el martes. Gracias, bendiciones. Grupo E, por favor, inicio de clase. Gracias, hasta luego. Del grupo E, por favor, para que nos podamos registrar. Gracias, Lisa. Del grupo E. Muchísimas El link gracias. ya está en el grupo, por favor, los del grupo E que se vayan uniendo al WhatsApp, por favor. Gracias, gracias. Gracias, Jacinto. Gracias a todos. Marcelo, tenías levantada la mano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Chao. Nos vemos el martes. Lo que sucede es que hablamos, yo soy del bachillerato virtual. Me gusta, gracias. Gracias a ustedes. En el trabajo, a ver si puedo ingresar un poco más Marcelo, tarde, no, pero no se te escucha. ya, tal vez ahí se me escucha. Sí. Ya, lo que pasa es que en algunas reuniones me saldría tipo 11:30, 11:35. Lo que pasa es que no avanzo a llegar a tiempo al trabajo. Hablé en el trabajo de esto, pero hay un problema institucional con respecto al control docente y pues el señor de talento humano nos supo manifestar que tenemos que hacer los modos posibles para estar puntuales. No sé si habrá Listo, sí, ya conversamos al principio. Cada uno va un poco mirando sus tiempos y ajustándose a sus tiempos. Gracias, Marcel. La asistencia solamente era la principal. ¿Perdón? La asistencia era la que estaba en el grupo principal. Sí. Ok, ya, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Va a estar una pequeña consulta. En el correo que ustedes enviaron, ahí no me sale el paralelo asignado que para los trabajos. Estuve revisando constantemente y no me salen los paralelos. No, en los que yo mando, no mando los paralelos. Eso está en un correo que No, mandó sí, el el correo. ministerio. Sí, ese de ahí yo le digo que no me sale el paralelo. Pero cuando ingresas a la plataforma, en la plataforma ya está tu paralelo. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Ella es Inés María Valencia. A ver, escuchar. ¿No eres tú, entonces? No, yo soy el hijo. Mami, no puedo porque allá la señal está mala y ella me dijo que me conectara acá. Pero dile a tu mami que tiene que ser. Sí, eso sí. A ver, ¿cuál es el apellido? Inés María Valencia. Voy a ver si la encuentro, espera. Los demás podemos ya desconectarnos, al menos de que tuviesen alguna pregunta. Sí, yo tengo una inquietud. Yo soy del grupo G. Y usted me estaba indicando que había que subir los trabajos de manera o grupal, ¿cómo trabajamos? Cada uno tiene acceso a la plataforma y ahí el mismo trabajo que hicieron, puedes pedir que tus compañeros te manden o escribir lo que hicieron. Tienen libertad de subir como pueden. Ajá. Sí, la plataforma es individual. Sí, está claro eso. De pronto, una inquietud nada más. O sea, el trabajo de todo el grupo debe ser el mismo, ¿no es cierto? Solo que debe subir cada quien, pero el grupo en sí de todos es el mismo. Así es, sí. Ah, ya. Listo, gracias.
A los sí. compañeros del paralelo hay nada más que el enlace en el WhatsApp para que se vayan uniendo para terminar el trabajo. Por favor, gracias. Ay, ¿sabes que se me colgó el Excel? Por eso no puedo ver el paralelo de tu mami. Dame un segundito. Ya, ya.